Mil mensajes. Hoy estamos con el número 575 y en este número encontramos un contenido que puede ser muy polémico, un contenido que aparte es muy profundo, pero que aparte de ser muy filosófico, puede ser completamente funcional, pragmático, y es tratar de respondernos, y oigan bien la pregunta, y por lo cual puede ser muy polémico este número para muchos, tan solo son reflexiones para que usted también opine, y que es las condiciones de libertad, el derecho a ser libre. Todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra libertad, y si asociamos la libertad, y así lo hemos hecho a lo largo de estos mil mensajes y en todas nuestras aproximaciones al ser humano, la libertad como la capacidad que tenemos para elegir, esa capacidad de entonces que se fundamenta en la decisión y que viene a complementarse luego la libertad con la autonomía, que sería la capacidad para acción, para hacernos realmente independientes, entonces preguntarnos y tratar de hacerlo aquí, en esta tribuna, sobre las condiciones que cada uno de nosotros tiene para poder ejercer la libertad. Y creo que este es un número muy complejo, digo muy profundo, puede ser inclusive muy polémico, porque para nosotros entonces esas condiciones de libertad se deben fundamentar en el derecho de todo ser humano también a respetar la libertad del otro. Y entonces, ¿cómo hacemos si tu libertad y mi libertad colisionan? Colisionan en derechos, colisionan en daños, colisionan, y entonces por eso existe el Estado de Derecho, que es un Estado que se rige en las comunidades humanas, y es básico entender esto sobre un Estado que se fundamenta en una constitución. Y aquí aparecen entonces los grandes legisladores como los grandes protagonistas de eso de la convivencia, pero fundamentalmente ese derecho a la libertad. Entonces yo le hago la pregunta a todos y cada uno de ustedes, una pregunta muy severa, una pregunta muy grave, una pregunta que será mucho mejor para todos y cada uno de nosotros si tenemos cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para realmente ser y ejercer ese derecho a elegir, ese derecho a la libertad. Y sé lo grave que estoy diciendo. Tomando en cuenta que vivimos, que los seres humanos somos seres de convivencia y que al convivir uno con los otros, y debemos hacerlo para satisfacer la mayoría de nuestras necesidades y deseos, también podemos tener presente que es necesario vivir en sociedad y que cada vez esto es más importante y que cada vez entonces se hace mucho más importante que exista un estado de derecho regido en nuestra parte, en nuestro país, por una constitución que no sea movida a cada rato de acuerdo a las reglas que le convenga a un grupo u otro grupo, sino tener un estado de derecho muy sólido, tener una constitución muy bien reflexionada, muy bien pensada, que permita tanto el desarrollo de las libertades individuales como también el funcionamiento armónico, lo más armónico posible, de una sociedad, comprendiendo que los seres humanos somos todos tan diferentes, teniendo las mismas cualidades, el mismo físico, el mismo aparato psicológico y emocional, pero sin embargo somos tan diferentes por nuestras historias, por la cultura, por nuestros valores, etc. Entonces, la gran pregunta está, y yo no voy a contestarla, sino que únicamente voy a hacer la pregunta, ¿en qué criterios, cuáles son las condiciones con las cuales usted ejerce su libertad? Inclusive, ¿en qué condiciones usted incrementa esta libertad con el concepto de autonomía y inclusive con el concepto de seguridad para entonces tener una vida con el mayor bienestar posible, siendo libre, siendo autónomo y estando lo mayormente seguro? Después de que exista este Estado de Derecho del cual hemos hablado, probablemente tenemos algunas más reflexiones que hacer, algunas condiciones, y entonces volvemos a las que siempre nombramos, a las actitudes, a esa respuesta que tenemos los seres humanos, que nos da en un primer momento
para el ejercicio de la libertad, la verdadera presencia dentro de nosotros, dentro de todos y cada uno de nosotros, de los valores y sobre todo de los valores que nos lleven en esa parte superior, en esa parte cognoscitiva superior, esa parte de pensamiento superior, nos lleve realmente a la presencia del otro en nuestras vidas. Es decir, al mismo tiempo que tenemos una gran mismidad, y eso es la importancia que le podemos dar al ser yo, a ese yo sólido, al mismo tiempo tengamos ese criterio de otredad, esa importancia del otro en cada una de nuestras vidas y entonces tratar de hacerlo de la mejor forma posible, es decir, de que esa mismidad y esa otredad encuentren los valores, valores de convivencia, como podría ser el respeto, por ejemplo, el respeto profundo que merece todas y cada una de las personas para hacer nosotros una mejor convivencia, una mayor facilidad para convivir, a pesar, digo, de todas las diferencias que podamos tener y que nos lleva entonces a la presencia de otro requisito básico que es la tolerancia, porque si además se tiene de ese respeto, se tiene la tolerancia, probablemente vayamos a tener las libertades que nosotros sabemos que van a tener también una contraparte y van a tener una libertad en parte del otro que será muy buena mientras cada una de estas libertades no dañen el proceso del grupo, el proceso del colectivo y enfatizando que deben hacer y deben hacer respetar por medio de ese respeto, valor respeto y esa tolerancia la individualidad de cada quien, que cada quien logre, y este es el ideal máximo, logre el máximo de expresión de todas sus características de personalidad, mientras también no exista un daño a los demás, un daño que puede ser un daño muy discreto o un daño muy importante. Entonces, creo que las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad puede estar en los valores, esos valores que, como el respeto, como la tolerancia, pueden ser algunos de los elementos básicos. Usted puede poner cualquier otro, puede inclusive darle una jerarquía diferente. La otra cosa es el conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos realmente de nuestras capacidades? ¿Qué conocimiento tenemos de los efectos, de las consecuencias del ejercicio de todas y cada una de nuestras libertades? ¿Por qué? Porque yo puedo realmente y soy libre para oír música, pero si oigo música de madrugada en un sitio en donde mi música va a estropear el derecho al sueño que tienen los demás, de un sueño tranquilo, reparador, realmente estoy haciendo un ejercicio de mi libertad que daña a la otra parte. Si yo tengo conocimiento de esto, probablemente puedo establecer mejores bases para el ejercicio de mi libertad. Otro elemento, sin duda alguna, está en la parte emocional, en esa parte emocional, en donde si comprendemos la parte emocional nuestra y la de los demás seres humanos, sabiendo hacer lo básico, la educación emocional, que sería identificar las emociones que tenemos, vivirlas, pero vivirlas en forma positiva, y esto lo hemos dicho muchas veces, transformar, por ejemplo, la ira negativa en ira constructiva, la ira destructiva en ira constructiva, transformar el miedo, ese miedo paralizador o que hace que nos escapemos a un miedo de organización, a esa tristeza que en lugar de ser una tristeza depresiva, sea una tristeza reflexiva, e inclusive que la alegría sea celebratoria y no sea una alegría eufórica que hace daño, como el caso, por ejemplo, de oír música a altas horas de la madrugada sabiendo que hay gente que quiere dormir y que merece dormir y que a lo mejor hay gente enferma dentro de eso y que necesita reposo, entonces el ejercicio de nuestra libertad puede hacerse con una macroemoción que surge cuando todas estas emociones se vuelven positivas, se saben manejar y que no es otra cosa que el amor. Es ese amor tanto por mí como por el otro y ese es un buen fundamento de la libertad y puede ser un elemento muy emocional, básico de la libertad, del derecho a ser libre. Y por último, a la conducta, a esa conducta del ser humano, en donde primero, y esto lo tenemos muy claro los médicos, primero de la conducta es no dañar,
Es decir, antes que curar es no dañar y después vienen todos los procesos curativos, reparadores de salud, pero primero es no dañar, no hacer daño y si ese daño es innecesario, más todavía. Creo que en la libertad, el ejercicio de todas y cada una de nuestras conductas, por supuesto, entonces va a mezclar valores, conocimiento, emociones y va a hacer realmente que nos enfrentemos muy bien a determinados elementos en el ejercicio de nuestra libertad, en ese derecho que tenemos a ser libertad. Por ejemplo, ahorita grabando esto, estoy oyendo un carro que tiene una música extremadamente alta, sabiendo que está en una zona residencial. Eso es, él está haciendo uso, él o ella, está haciendo uso de su libertad, pero realmente puede dañar al otro. Hay conciencia de esto. Entonces, dentro de esta conciencia, de estas actitudes, tenemos entonces realmente una clave importante para que nuestra libertad, el ejercicio de nuestra libertad, no dañe los derechos de los demás. Y yo creo que eso es una base de convivencia. Los dejo con este hermoso cuadro, después de estas reflexiones sobre la libertad, y los dejo con este hermoso cuadro de Freddy Simosa. Es un cuadro realmente muy bello, como nos tiene acostumbrados, además estéticamente y simbólicamente, con muchos de los caballos que pinta Freddy Simosa. Usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, aquí en Caracas, en Venezuela. Cuando usted está subiendo por la Avenida Los Mangos hacia el Ávila, en el cruce de la segunda transversal, una esquina blanca, ese es el Patio Latinoamericano del Arte, y le sugiero que se detenga un momento y disfrute realmente de todas y cada una de esas obras de arte. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.